universidad de crecimiento del ser humano. Base filosófica es una universidad que está en riesgo de perecer, caída por el peso mismo de la historia. Frente a las humanidades hay muchas cosas que plantearse. Una de ellas es precisamente la pregunta por su utilidad y su funcionalidad. Ciertamente esta pregunta es colateral, a mi juicio, porque quizás la pregunta que antecede a la pregunta por el valor de las humanidades es lo que significan las mismas humanidades. Dicho de otra manera, cuando uno se pregunta por el valor de algo, lo pone en función de un proyecto. Las humanidades han representado una aspiración, han representado de alguna manera un punto de llegada, un horizonte. En el fondo de ella, en la base de la pregunta por las humanidades, está esa tensión entre humanismo y salvajismo, entre barbarie y civilización. Y siempre en el humanismo hay la aspiración de permitir que el ser humano adquiera lo que le va a permitir ser hombre. Es de alguna manera, en la perspectiva del ideal griego, el florecimiento del ser humano. Sin embargo, nosotros debemos entender que en la historia de la idea del humanismo hay una cuestión que no podemos dejar de lado, y es que se ha entendido humanismo como acceso a una memoria colectiva, a una tradición, y eso particularmente por la vía de la lectura y particularmente de la escritura. Yo diría que son muchas, y podría empezar un poco como por las que a mi juicio son esenciales. La primera es porque la universidad dejó de preguntarse qué es el hombre. La universidad de alguna manera abandonó su misión filosófica en el mundo, porque la universidad, como lo propone nuestro profesor Darío Gil, tiene una función crítica frente al hombre, frente al mundo y frente al conocimiento. Y cuando la universidad abandona su función de filosofar sobre ello, empieza a abandonar su proyecto educativo, porque no hay educación sin filosofía. No es posible emprender un proyecto de educar, de generar un espacio formativo sin tener una base filosófica que responde a esas preguntas. ¿Qué hombre? ¿Qué mundo? ¿Qué conocimiento? Por lo tanto, ¿qué universidad? Entonces, la primera gran tensión que yo señalo ahí es una tensión de orden filosófica y de proyecto institucional. Una universidad sin base filosófica es una universidad que está en riesgo de perecer, caída por el peso mismo de la historia. La segunda tensión es la pregunta misma por lo que es el humanismo, que ya habíamos abordado y que puedo sintetizar muy rápidamente. ¿De qué manera vamos a entender el humanismo? ¿Como lucha contra la barbarie o como posibilidad de permitir el florecimiento del ser humano? ¿Como esfuerzo por ubicarnos y estar en una tradición, en una continuidad de tiempo? ¿O por la apertura a lo nuevo, a la potencialidad, a la viveza que nos traen los tiempos y no amarrarnos al pasado y al presente? Otra tensión que señalo yo muy fuertemente es, y como consecuencia de estas dos anteriores, es el abandono de la función pedagógica de la universidad en términos de las prácticas de los profesores, ni como comunidad, ni como sujetos, en perspectiva de vernos maestros, hemos logrado resolver el proyecto colectivo de una pedagogía para la vida universitaria. Me parece que eso es una tensión esencial, mientras que la universidad no entienda con su cuerpo de profesores que más que profesores hemos de ser maestros en el sentido que lo propone el humanismo, es decir, permitir entrar al tiempo y poder permitir una crítica de ese tiempo, poder preguntarnos por el hombre y poder reconstruir esa idea del hombre y poder florecer en un proyecto, nosotros no vamos a poder ser universidad, porque nos va a faltar esa perspectiva pedagógica. Y una cuarta tensión es lo que significan los grandes cambios del orden tecnocientífico que el mundo contemporáneo vive, y que parece ser que de antemano dan por sentado que la lucha contra el humanismo o la lucha por desentrañar el humanismo se resolvió. No humanismo, sí transhumanismo. Y esa idea del transhumanismo me parece que es clave para entender esto. Lo que propone el transhumanismo, y ustedes lo entienden, es la idea de que es irremediable la simbiosis entre hombre y máquina, y que desde la perspectiva fáustica lo que se requiere es que el hombre se repotencie, sea otra cosa a partir de ser máquina también. Y la pregunta mía ahí es muy fuerte: ¿será que la universidad no está corriendo ya a ser una máquina, con sus tecnologías, con sus aparatos, con sus muy constantes prácticas de abordaje
a veces un poco piratesco, al aula con los aparatos. ¿No será que está pasando eso ahí? Hay un filósofo de la biología, porque realmente es biólogo, que es Edward Osborne Wilson, padre, por cierto, de la sociobiología, que plantea una cosa muy sencilla, y es, a la vuelta de algunos años, las tres grandes tendencias de los cambios tecnológicos, la biotecnología, la nanotecnología y la robótica, van a terminar por volver a todas las culturas usuarias de una misma tecnología. Es decir, que si, como lo propone él mismo, un extraterrestre se asomara al escenario del futuro inmediato, cercano de la humanidad, vería comunidades viviendo con todas las mismas tecnologías, pero con culturas distintas. Y entonces él dice, ahora lo que importa es reconocer que la riqueza de lo humano no está en el planteamiento tecnológico, porque tiende a uniformarlo, sino en la variedad de sus comprensiones del mundo y de sus instalaciones en el mundo. Y eso se llama ser humano. Porque lo otro es un planteamiento filosófico bastante arriesgado y temerario, y es ¿qué es del hombre en un escenario transhumanista? En cuanto a las posibilidades de la enseñanza de las humanidades en la universidad, también podemos señalar algunas que a mi juicio son bastante importantes, pero que no necesariamente son muy visibles. La primera es una circunstancia, yo diría, contextual muy fuerte, y es la crisis. Porque toda crisis necesariamente en su potencia siempre llega a la misma pregunta: ¿qué somos? ¿Y del hombre qué? Entonces, la primera gran posibilidad para la formación humanística en nuestra universidad es ahondar, es afrontar radicalmente la crisis como un momento creativo o recreativo o reconstructivo de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser persona, y por lo tanto de lo que significa educar a personas con esa conciencia de ser en sí mismas, para sí mismas, en el mundo y para el mundo. La segunda posibilidad está precisamente relacionada con ese asunto de lo tecnocientífico, porque la unión de lo técnico y lo científico es la característica esencial de la sociedad contemporánea. Por cierto, alguna aclaración: cuando nosotros hablamos de tecnología y de sociedad tecnológica, estamos hablando de un tipo de sociedad como la contemporánea, en que la técnica y la ciencia se unen. Es decir, la ciencia como pensamiento sistemático, como hacer sistemático, transformando las técnicas. Entonces, cuando hablamos de un mundo tecnológico, estamos hablando de un mundo anidado en una ciencia proactiva en la comprensión y en la acción sobre el mundo, y una técnica desarrollada por esa capacidad científica. Entonces, considero yo que una de las posibilidades que tiene la formación humanística en nuestra universidad, contrariamente a como quizás otros entiendan, es precisamente la reflexión de lo tecnocientífico. Porque en lo tecnocientífico, en el centro permanece el hombre, y como consecuencia de ello también está el hombre. Es decir, el hombre está tanto en la periferia de lo tecnocientífico como en el centro mismo de lo tecnocientífico. El transhumanismo nos advierte ello. Si el hombre ha de entrar en simbiosis con la máquina, es porque el hombre es una potencialidad, y la máquina va a ser un elemento que va a poner en evidencia esa potencialidad del hombre. Es una cosa un poco loca, pero es así. Tecnociencia debe ser un elemento de constante reflexión en la formación humanística, porque la técnica, la tecnología y la ciencia están transformando la concepción del hombre, su vida y su lugar en el mundo. Hay algunas cosas que a mi consideración son esenciales, son fundamentales o básicas para poder alentar el proyecto de formación humanística en la universidad. La primera de ellas es el reconocimiento de que el hombre ha de seguir siendo el centro de la práctica pedagógica, y no las máquinas ni los artilugios, ni los procesos ni los reglamentos. Es decir, volver sobre el hombre como idea, como acción, como proyecto. Es la primera cuestión, y eso significa entrar en discusiones filosóficas de un orden muy, muy complejo, y yo diría bastante polémicos, como las que de alguna manera en esta entrevista ya hemos planteado. La segunda cuestión es la humanización de la práctica pedagógica del profesor universitario, o dicho de una manera más clara, es la comprensión de que el maestro universitario requiere de la pedagogía para poder resolver su lugar.
una pedagogía que le advierta que él en sí mismo está construyéndose mediante la práctica pedagógica y que el estudiante es su deber en términos humanos. Una tercera cuestión es la valoración de la vida toda como el espacio en el cual es posible ser humano. Es decir, uno no puede ser humano solo en la universidad, uno debe ser humano en todos los planos de su vida, porque uno no podría decir que en la universidad se porta como un civilizado, si vamos a ver el humanismo en ese corte clásico, y por fuera se comporta como un bárbaro. Si dentro de la universidad es una persona correcta y por fuera es un corrupto. Si dentro aquí es una persona sensata y que va al diálogo y por fuera impone sus voluntades. Es decir, la cuestión de ser humano es una cuestión que involucra todos nuestros diferentes mundos de la vida, involucra todo lo que somos, nuestras diferentes esferas de realización están integradas a ello. La universidad normalmente las olvida. Y yo cada vez que hay grados de pregrado o de posgrado en la universidad, reflexiono sobre ello, porque todos los graduandos en sus discursos dicen lo mismo: agradecer a su familia, agradecer a su empresa, porque les permitió también estar aquí, que fueron sus esposas, sus hijos, sus hermanos, sus empleados, sus jefes, los que también les permitieron estar en la universidad. Y eso nos advierte que la universidad no puede romper la unidad orgánica que tiene la vida de una persona. Ser humano significa el reto de una totalidad múltiple, que se desplieguen diversidad de espacios, pero que siempre debe responder por sí mismo, en términos de dignidad, en términos de enaltecimiento, en términos de humanidad. Termino diciendo acá esto, y es que ser humano significa ser lo que más esplendorosamente cada uno de nosotros puede ser. Y eso no significa tener moldes ni etiquetas, sino ser lo que potencialmente yo estoy dispuesto a ser, que lo puede hacer. Eso se llama humanizarse. Y la universidad, repito, ha de ser un espacio completamente dirigido a ello, porque de resto las cosas nos irían muy mal. Hay una pregunta que yo le hago a mis estudiantes: díganme por favor, ¿dónde se han robado? Díganme por favor, ¿dónde se han formado los profesionales que se han robado este país sistemáticamente? Todos aquellos que con título profesional han entrado en las redes de corrupción, han corrompido el ejercicio de la función pública, han corrompido el espacio social y tienen títulos universitarios. La universidad también tiene responsabilidad sobre ello, porque ese ser humano que está expresando esas prácticas corruptas está mostrando su barbarie, y que no se hizo un proceso de humanización con él, que no se le permitió valorar con suficiencia lo que significaba para su vida y la vida de los otros caminar por caminos torcidos, como son las prácticas corruptas. El caso de la virtualidad es un caso muy particular, porque aparentemente pone en discusión que el hecho de la formación humanística requiere de la presencialidad, de la particularidad del otro frente a mí, de su calor, de su presencia que llena el espacio mismo mío. Y yo tengo mis dudas sobre eso, porque si bien la práctica de la cotidianidad en la que estoy con otro, y con el otro hablo, y con el otro hago una práctica de aprendizaje en lo presencial, también lo puedo hacer en lo virtual. A mí me parece que hay demasiados mitos frente a ello, tanto para lo presencial, que se magnifica y a veces se eleva a los pedestales y a los tronos, como a la virtualidad, que se le vilipendia. Me parece que en el camino hay que entender que ni la virtualidad plena ni la presencialidad plena pueden en sí mismos resolver lo que la universidad, como un espacio de formación que debe estar más allá de sus paredes, más allá de sus rejas, debe hacer. Usar intensamente la virtualidad con un criterio de presencialidad me parece que es lo justo, encontrar los santos equilibrios entre ellos. Yo he vivido experiencias de virtualidad plena y realmente le he visto muchas dificultades, pero también le he visto muchas posibilidades. La necesidad que hay de desatar la palabra escrita y la conversación consciente, ¿cierto? La conversación premeditada para poder resolver problemas comunes que no se presentan en la presencialidad, porque lo cotidiano nos desborda y nos hace entrar en un montón de relativismos
trivialismos que disuelven, delesnan la presencialidad. Mientras que en la virtualidad hay la exigencia de tener una comunicación efectiva para poder aprovechar al máximo la opción de tener al otro que me escuche y que me guíe, y del otro que me cuente cuáles son sus dificultades. Entonces, en términos generales, la virtualidad es un reto para la formación humanística, porque pone en evidencia nuevamente la necesidad de una comunicación activa, proactiva, en la persistencia de un proyecto humano. No creo que los aditamentos tecnológicos en sí mismos ni dañen ni promuevan. Es lo que haga el maestro y es lo que hagan maestro y estudiante con ellos.